Este tema tenemos al abogado ya conectado. Bienvenido, abogado Roldós y Casa, a su espacio, Voces y Opiniones. Buenos días con todo el panel, muchas gracias por recibirme. Buenos días también con todos los que nos escuchan y nos ven por los medios de la radio. ¿Qué tal, doctor? ¿Nos podría explicar para entendimiento de toda la audiencia a qué se refiere esta reforma a la Ley Orgánica General de Trabajo? Sí, justamente la Asamblea en el mes de febrero aprobó una reforma que abarca varios ámbitos al Código de Trabajo y a leyes conexas en general, justamente para garantizar que no exista discriminación o no existan prácticas discriminatorias por parte de los empleadores en el trabajo. Como preámbulo de esto, sabemos que aquí siempre ha existido un cierto grado de abuso en varios casos de derechos laborales por parte de los empleadores, y que a través de los años, especialmente en los últimos 20, 30 años, se han tomado medidas para tratar de mitigar esas prácticas. En el marco de todo esto, la Asamblea en el mes de febrero aprueba la ley reformatoria, que incluye varios aspectos relativos, por ejemplo, a la jubilación, para evitar que los trabajadores sean despedidos antes de cumplir los tiempos respectivos para sus jubilaciones, ya sean patronales o sean del Seguro Social. También están para garantizar la no discriminación por diferentes aspectos en el ámbito laboral. Específicamente cabe mencionar los artículos 2 y 3 de la ley, que mencionan la discriminación por edad, es decir, hacia las personas mayores a 40 años, que estos son los artículos que han sido sometidos a escrutinio por parte de la Corte Constitucional, lo cual también ya comentaremos. También establece protección especial para los trabajadores de la educación superior, lo cual es importante, considerando que no solo son trabajadores, sino que pertenecen a un magisterio de suma importancia en el país. Y en general son artículos que buscan promover la defensa del trabajador, la defensa de los trabajadores, ya sea por razones de sexo, edad, temas de jubilación, etc. Ahora bien, como viene siendo la práctica y como se ha discutido en los últimos días, los proyectos de ley vienen con una gran carga de oposición por parte de la presidencia, a través del veto total o parcial que ejerce el presidente de la República. Esto no ha sido la excepción. Esta ley ha sido objetada en varios puntos que ya se están tratando en la Asamblea. Sin embargo, es importante establecer que uno de estos puntos fue justamente la discriminación por la edad, en dos artículos concretos. El artículo 2 de la ley, que establecía que se deberá contratar por cada 25 personas en la nómina a una persona mayor de 40 años, y que este porcentaje seguiría subiendo año tras año hasta llegar al 4% de la nómina de la empresa. Ahora bien, a raíz de este artículo viene el artículo 3 de la ley, que establece sanciones económicas para las compañías que no acaten o no se encuadren dentro de este porcentaje. Esto de aquí fue observado por la Presidencia de la República y fue objetado por inconstitucionalidad, lo que dio paso a un dictamen de la Corte Constitucional para que este artículo sea revisado, alegando que existe una discriminación. Irónicamente, un artículo que busca erradicar la discriminación es objetado por ser discriminatorio. Esto toda vez que la Presidencia de la República consideró que en cambio se está discriminando el grupo de menores, de personas, trabajadores jóvenes, emprendedores jóvenes, que necesitan un acceso al trabajo, necesitan un ingreso, necesitan un primer ingreso en muchos casos. En ese sentido, la Corte Constitucional ha hecho un análisis tanto ante la argumentación de la Presidencia de la República como de la Asamblea Nacional, en la que a su vez defendió su proyecto de ley, indicando que busca detener las prácticas discriminatorias y también que busca detener los abusos, específicamente en lo que se refiere al bloqueo al acceso de la jubilación, lo que conversamos previamente respecto a los abusos que cometen las empresas
cuando éstas van a tener trabajadores que están en edad de jubilación, que están próximos a jubilarse y desean evitar ese gasto mayor. Muchas Ahora gracias bien, ¿qué dice? Perdón, no quería interrumpirlo. Continúe, por favor, doctor. ¿Qué dice la Corte Constitucional al respecto? Hace un análisis muy interesante respecto de que, si bien el fin que busca proteger la reforma aprobada por la Asamblea es constitucionalmente válido, es decir, evitar la discriminación, un fin que ya está también promulgado en la Constitución, específicamente en el artículo 11, también hace un análisis, va un poco más allá y establece primero la necesidad y luego la proporcionalidad de esta norma. ¿Qué es lo que dice la Corte justamente? Como para empezar desde el final un poco. La Corte Constitucional declara inconstitucionales los artículos 2 y 3 de la reforma laboral. Estos son la obligación de contar con trabajadores de 40 años por cada 25 trabajadores y la sanción económica por no hacerlo. ¿Por qué los considera inconstitucionales? Justamente es que la Asamblea se basa en su argumentación, más no en el proyecto de ley, no en la motivación del proyecto de ley, se basa en que evidentemente el grupo de mayor de 40 años es el grupo donde existe mayor desempleo, mayor nivel de desempleo. En ese sentido, se vuelve necesario para la Asamblea aprobar esta ley donde los mayores de 40 años van a tener esta protección especial, esta obligación de ser considerados por sus empleadores. Y también la Asamblea menciona que el fin ulterior en general de la ley es proteger los abusos contra la jubilación. En ese sentido, la Corte considera que la medida primero no es idónea para resolver los temas de jubilación. ¿Por qué? Porque en la práctica, el hecho de que yo tenga trabajadores de más de 40 años en la nómina no va a evitar o no es una medida eficaz para evitar que en el caso de que un trabajador esté llegando a los 20 años de servicio con la empresa y ya pueda someterse a la jubilación patronal, esto no va a evitar que el trabajador pueda hacerlo. Simplemente lo que va a traer es un reemplazo a este trabajador que también se encuentre dentro del límite de edad. Y es más, al contratar un trabajador dentro de este límite, es aún menos probable que este nuevo trabajador alcance los años de jubilación patronal. Muchísimas gracias por esta amplia explicación. Yo, la verdad es que tengo una curiosidad, ¿no? Entendemos que tenemos a una población joven, económicamente inactiva y en todo caso sobrecalificada para el mercado laboral. ¿Cómo esta reforma podría perjudicar a los nuevos profesionales que quieren introducirse al mercado laboral? Esto es debido a que ya de por sí nosotros estamos en un ámbito donde existe mucha precarización, mucho subempleo, mucho empleo informal. En ese sentido también existe lo que a veces se romantiza como el emprendimiento, que sí, en muchos casos lo es, pero en otro caso simplemente es una medida de subsistencia ante la falta de un empleo formal, de un seguro social, de los beneficios de los trabajadores. En tal sentido, si bien ya de por sí existen estos problemas, esta discriminación se puede agravar, ya que considerando que los trabajadores jóvenes, por simple lógica de edad, son los que tal vez no tengan tantas cualificaciones, tanta experiencia, tantos títulos, etcétera, son los que tengan más dificultad de entrar. Además está el hecho de lo que es algo conexo con lo que se ha venido hablando en los últimos meses respecto de la edad de la jubilación. Mucho se ha hablado de parte del Seguro Social que necesitan hacer reformas a la jubilación, entre esas elevar la edad de jubilación. ¿Por qué? Porque la edad media de la población está aumentando y la edad productiva de la población está aumentando. En ese sentido, al extenderse más allá de los límites que considerábamos nosotros, 65 años básicamente era el límite de la jubilación, si existe productividad más allá de esos años, entonces existe un mayor riesgo de que la población joven sea sujeta a este desempleo o a este subempleo. Muchas gracias. Así también en un importante medio nos indican que
La normativa que irá al Ejecutivo para su análisis señala que será excepcional la jubilación obligatoria por razones de edad en las instituciones del sistema de educación superior. ¿Por qué esta excepcionalidad en cuanto a las instituciones de educación superior u universidades? Justamente porque hay que entender que el rol de la academia, el rol de la universidad, es un rol de investigación, es un rol que requiere experiencia, es un rol que requiere amplio conocimiento. Y ahí se debe reconocer también que en muchos casos existen profesionales de primerísimo nivel, profesores de universidad, que evidentemente, no voy a decir sobre los 40 años, sobre los 60, 70 años, que todavía están en capacidad de impartir conocimientos, de ser un aporte para la academia. Esto también es necesario decirlo, que durante los últimos años ha habido un refresco en las aulas, en las universidades, justamente por requerimientos a los que ya muchas personas de mayor edad no se sometieron. Ejemplo, cuando se volvió obligatorio los títulos de tercer nivel para impartir clases, en el caso del derecho, muchos abogados tradicionales con grandes conocimientos y grandes años de experiencia, un currículum completamente envidiable, no pudieron continuar en la academia. Bueno, es importante, la verdad, tener experiencia académica y profesional que nos estén enseñando en las aulas de clases. Claro, como bien decía, sobre todo en el tema de instituciones de educación superior, pues ahí es cuando aún más la experiencia debe sobresalir. Abogado Roldós, ¿y estos cambios desde cuándo pueden estar, desde cuándo se aplicarán y la ciudadanía podrá hacer uso pues de lo que señala la normativa en cuanto a alguna queja o alguna demanda que quisieran hacer solamente por conocimiento para la ciudadanía? Bueno, como ha sido un proceso, un veto compuesto, digamos, que no solo ha sido el veto presidencial, sino también que ha llevado un veto de inconstitucionalidad que ha tenido que conocer la Corte Constitucional, el trámite se ha alargado. Si bien la ley fue promulgada aprobada en el mes de febrero, la Corte Constitucional recién hace días publicó su dictamen, y con esto la Asamblea debe pronunciarse y debe hacer un informe respecto del veto, no solo de la inconstitucionalidad, sino de los demás artículos siendo objetados por la Presidencia de la República, que deberán ser conocidos por el Pleno y en ese sentido allanarse o mantener su postura. ¿Y esto cuánto tiempo podría tomar? Considerando, como decía, es un trámite especial el que se ha realizado, que ha tenido esta intermisión por parte de la Corte Constitucional, lo más probable es que ahora en el mes de mayo ya se cuente con un informe y se cuente con una aprobación, que ya evidentemente, como hoy empieza el nuevo periodo legislativo, quedará en manos de la nueva Asamblea. Y en ese sentido se deberán observar también cómo será el movimiento de las mayorías, considerando que este fue un proyecto de ley aprobado y presentado por la que en la asamblea que hasta ayer funcionó se consideraba la oposición. Abogado Roldós, gracias por traernos estos importantes puntos a colación respecto a la ley orgánica reformatoria del sistema laboral, sobre todo pues para la ciudadanía. Es importante saber que ya hay unos cambios totalmente estructurales, ¿no?, que también son positivos en todo caso. Claro que sí, siempre va a ser positivo incluir a las personas más vulnerables de la sociedad en el mercado laboral. Le agradecemos muchísimo, doctor León Roldós y Casa. Y bueno, esperemos tenerlo en una siguiente vez de forma presencial para que nos siga explicando sobre las distintas reformas laborales. Buen día. Buen día. Son las 8:02 amigos de la 96.